circular uniforme. Justamente lo que ustedes van a necesitar para poder entender el movimiento circular es que vamos a tener un cuerpo. Entonces, este cuerpo va a estar moviéndose de manera circular y nosotros también vamos a tener, vamos cambiando esta parte, y también lo que nosotros vamos a tener es un radio, ¿no es cierto? Siempre que nosotros tenemos un círculo, siempre vamos a tener un radio. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya podemos seguir deduciendo las fórmulas de movimiento circular. Ok, sigamos un poquito adelante. Conservemos tener y agreguemos una diapositiva justamente aquí. Justamente aquí, muchachos, les voy a explicar un poco del tema de movimiento circular, la deducción de las fórmulas, cómo se puede realizar. Y vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, vamos ahí. Y muchachos, también vamos a realizar 2 ejercicios de LAES para que puedan verle cómo se puede realizar. Entonces, chévere, muchachos. Vamos allá. Como les explicaba ayer, tienen que hacer bastantes ejercicios. Vamos ahí. Entonces, verán, muchachos, yo voy a tener movimiento circular. Primeramente, voy a tener mi eje de coordenadas. Mi eje de coordenadas, ¿qué va a ser? XY. Siempre va a ser XY. Yo lo que voy a hacer ahora es un círculo. Y, bueno, no me criticarán porque soy medio chueco en esto de los círculos. Entonces, bueno, vamos haciéndole para poder explicar. Ya, no es un círculo perfecto, pero me sirve. Ya, entonces, primeramente lo que les explicaba. Voy a tener un radio en esta parte de aquí. ¿Qué más voy a tener? Justamente cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, girar una cuerda. Voy a tener una masa, ¿no es cierto? En esta parte de acá. Ahora, si yo cambio el color, cambiamos el colorcito del lápiz para poder explicar que cuando hago una fuerza voy a tener una velocidad que vendría a ser una velocidad tangencial. O sea, va a ser una velocidad tangente, ¿no es cierto? Voy a llamarle B sub T. Cambiamos el colorcito del lápiz nuevamente para ir describiendo cada uno de los componentes. Voy a tener, ¿qué más? Voy a tener un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo que vendría a ser un ángulo teta. Ahora, si yo saco este elemento y lo analizo independientemente, me va a quedar de esta forma de aquí. Voy a tener el arco que vendría a ser del círculo, ¿no es cierto? Porque yo lo estoy sacando de este pedacito de aquí. Voy a marcarlo, este pedacito de aquí lo estoy sacando para poder analizar. Con lo cual yo voy a tener un ángulo y voy a tener el radio. Entonces, yo lo que digo aquí es que voy a tener una relación que vendría a ser la relación que el ángulo teta que le vamos a llamar es igual a S sobre L. Pero S lo que va a representar vendría a ser esta partecita de aquí. Justamente esta partecita que les estoy señalando aquí vendría a representar S. Entonces vendría a ser como una porción del perímetro. Y lo que yo puedo hacer, muchachos, es simplemente despejar S. Entonces me quedaría S vendría a ser igual a teta que le multiplica a L. Y listo, ya tendría mi primera fórmula. Chévere. Ahora, yo lo que puedo también representar es la velocidad angular. Eso habrán escuchado mucho, velocidad angular. Velocidad angular. Entonces, verán, muchachos, en esta parte también es importante porque, por ejemplo, dice, tiene 900 revoluciones por minuto. Entonces, en esa parte es cuando yo me doy cuenta que es una velocidad angular. Cuando, por ejemplo, dice, está girando a 1000 revoluciones por minuto o, por ejemplo, su motor gira tantas revoluciones por minuto. Eso se refiere a la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es una relación. Es como la velocidad tangencial. ¿Se acuerda que la velocidad tangencial era metros sobre segundo?
Ahora, la velocidad angular vendría a ser la variación del ángulo sobre una variación del tiempo. Entonces, esto representaría la velocidad angular. Entonces, es en qué tiempo se va a demorar en poder realizar, por ejemplo, unos 5 grados. Eso como ejemplo, ¿no? O qué tiempo se demora en realizar una vuelta completa. Entonces, es una relación. Es como, por ejemplo, los metros sobre segundo que les explicaba. Esto lo encerramos y lo ponemos como nuestra segunda fórmula. Entonces yo tengo ya la primera y yo ya tengo la segunda, ¿verdad? Ahora, también nosotros necesitamos calcular lo que vendría a ser la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial lo que decimos es que vendría a ser Bt, que le voy a representar como velocidad tangencial, o simplemente V. Cuando ustedes están en MCU, simplemente V ya representa la velocidad tangencial. Vendría a ser la multiplicación de la velocidad angular por el radio. Si nosotros analizamos las unidades, van a ver que quedan en metros sobre segundo. Y por último, vamos a tener una aceleración. Pero esta no es una aceleración normal, no es como les explicaba, ¿se acuerdan que la aceleración es el cambio de la velocidad? Esta en cambio va a ser una aceleración que se va a producir hacia adentro del círculo que yo estoy realizando. Entonces vendría a ser una aceleración centrípeta. Con lo cual, muchachos, yo lo que hago, vamos a dibujar la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta siempre va a ir hacia el centro, va a formar 90 grados con respecto a la velocidad tangencial y va a ir siempre hacia el centro de mi círculo. Y la fórmula para poder calcular la aceleración centrípeta es la siguiente. Se cambió otro color de lápiz, perdón. Entonces vendría a ser aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo, muchachos. Y ya tenemos básicamente nuestras ecuaciones. Entonces, eso tienen que grabarse, especialmente esta formulita de aquí. Esto les va a servir bastante. Igualmente, la velocidad tangencial. Vamos enumerando las fórmulas, la tercera fórmula. Y por último, la cuarta fórmula. Ya. Ahora, justamente voy a ponerles una fórmula más para poder sacar lo que vendría a ser el periodo. El periodo es el tiempo, eso anoten si pueden, es el tiempo que se demora en realizar una vuelta. Es el tiempo que este cuerpo de aquí sale desde aquí, desde el eje, y vuelve a regresar a esta parte de acá. Eso vendría a ser el periodo, ¿sí? Entonces yo digo que el periodo, como quinta fórmula, quinta y última fórmula, vendría a ser igual a 2pi sobre omega. Entonces, esta es la parte que relaciona, muchachos. Y listo. Tenemos 5 fórmulas para poder realizar. Si pueden, anoten estas fórmulas y vamos realizando ejercicios, ¿ya? Entonces, bueno, muchachos, en esta parte de aquí me dice que voy a tener una rueda de un automóvil que tiene 60 centímetros de diámetro. Calcular con qué velocidad angular gira cuando el automóvil se desplaza a 72 kilómetros por hora. Entonces, yo ya sé cuánto se va a desplazar mi automóvil, ¿no es cierto? Entonces, para poder entender todos estos tipos de ejercicio, yo lo que primero tengo que hacer es graficar. Entonces, grafico, hago un círculo. Cambiemos de color, digamos que es una llanta media morada ya. Entonces cambio una llanta morada. Hago el circulito que ya me quedó medio chistoso. Sí, sí me quedó chistoso. Hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez. Otro intento. Igual morado.
Ya. Entonces, justamente me dice que se desplaza 72 kilómetros. ¿En qué parte va a estar la velocidad tangencial? Va a estar justamente en la parte de abajo. Entonces, si se desplaza, por ejemplo, se desplaza para esta parte de acá, la velocidad tangencial vendría a estar para esta parte de acá, ¿verdad? Vete. Y vamos poniendo datos. Esto vendría a ser igual a 72 kilómetros por hora. Ahora, vamos cambiando y justamente en la parte me dice que tiene 60 centímetros de diámetro. Entonces, esos 60 centímetros de diámetro, entonces yo simplemente lo que hago es 60 para 2. Me queda 30 centímetros. Entonces, aquí pongo 30 centímetros. Porque el diámetro en sí es de 60, ¿ya? Entonces, vamos anotando en esta parte de la izquierda los datos. Pongo que diámetro vendría a ser igual a 60 centímetros. Yo digo que el radio, voy a poner con R mayúscula, vendría a ser igual al diámetro sobre 2. Ya todos conocemos por qué, ¿no es cierto? Entonces, aquí vendría a ser 60 centímetros para 2, que es exactamente 30 centímetros. Exactamente lo que yo saqué. Y voy a tener la velocidad que vendría a ser igual a 72 kilómetros sobre hora. Ahora, antes de yo poder trabajar, yo lo que me pregunto es, ¿está en el sistema internacional esto? Y veo que el sistema, hago una conversión, ¿no? Y veo que el sistema internacional me dice que trabaja en metros, pero yo veo que está en centímetros y la velocidad está en kilómetros. Entonces digo, no, pues no hay cómo. Entonces yo lo que hago es las transformaciones. Y justamente eso estamos viendo en la anterior clase y vimos un poquito en la clase de matemática, que tenemos que realizar las transformaciones correspondientes. Entonces, esto es fácil porque vendría a ser igual a 30 centímetros y hago una transformación a metros, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo es que un metro tiene 100 centímetros y simplifico para saber que estoy bien. Entonces sería 30 para 100, que quedaría 0.3 de manera directa, ¿no es cierto? Listo. Y pongo metros, no se olviden de la unidad. Ahora, vamos a la transformación de la velocidad que vendría a ser igual a 72 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Ahora, hago doble rayita de fracción, ¿no es cierto? Entonces digo que un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Tiene 1000 metros exactamente. Simplifico y simplifico en esta parte de aquí. Ahora, yo lo que digo aquí es que una hora directamente tiene 3600 segundos. Y esto nunca se olviden, muchachos. 3600 segundos tiene una hora. Esto es para poder hacer una transformación directa. Entonces, ¿se acuerdan que en los anteriores del ejercicio yo lo que hacía primero es transformar a minutos y luego a segundos? Entonces, para no demorarnos tiempo y para poder realizar esta prueba de leales de manera rápida, lo que tenemos que hacer es simplificar pasos. Entonces, yo digo que básicamente una hora es 3600 segundos. No se olviden de eso. Entonces, aquí en esta parte me quedaría 20 segundos. Ya, entonces, bueno, aquí yo lo que voy a hacer es transformar, aquí me queda segundos acá abajo, realizo la simplificación, que me quedaría 72 por 1000 dividido por 3600, y me queda 20 metros sobre segundo. Listo, hemos transformado las dos partes en el sistema internacional. Listo, listo. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo sacar en esta parte de aquí? Puedo sacar la velocidad. Ya, calcular con qué velocidad, la velocidad angular. Dice, calcular con qué velocidad angular gira el automóvil cuando se desplaza a 72 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Digo que mi velocidad tangencial es igual a omega por el radio. Ahora, voy viendo qué es lo que yo tengo. ¿Tengo mi velocidad tangencial? Sí tengo. ¿Tengo mi omega? No tengo, que es exactamente lo que me está pidiendo. ¿Y tengo el radio? Sí tengo. Y simplemente despejo. Entonces digo omega
es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Con lo cual, la velocidad angular, que vendría a ser omega por el símbolo griego, vendría a ser igual a 20 metros sobre segundo, que es lo que yo ya transformé. ¿Sobre qué? Sobre el radio. Y el radio es 30 centímetros. Pero yo ya sé que tengo que trabajar en el sistema internacional. Entonces me quedaría 0,30. Con lo cual, la velocidad angular quedaría igual a 20 dividido para 0,30. Entonces me quedaría 20 para 0,030, me quedaría 66,67. 66,67. ¿Y cuáles creen, muchachos, que serían las unidades? ¿Quién me puede decir? Tal vez si alguien me escribe en los comentarios sería chéverazo. Me quedaría radianes sobre segundo. Y me quedaría de esta forma de aquí. Y ya, y hicimos un ejercicio simple y pudimos calcular la velocidad angular. Ahora, por ejemplo, si este ejercicio me dice calcule el periodo, ¿yo qué hago? Saco la fórmula del periodo. Entonces digo que la fórmula del periodo vendría a ser igual a T igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces yo digo que el periodo vendría a ser igual a 2pi sobre la velocidad angular, que vendría a ser a 66,67. Y simplemente lo que hago es realizar los datos, ¿no es cierto? Realizar los datos. Y me queda de 0,094. ¿Pero qué me quedaría en esta parte de aquí? Me quedaría segundos. Y listo. Ya pude sacar otro dato más y ya pude sacar este dato acá. Ya, vamos con un siguiente ejercicio y de ahí después de este ejercicio vamos a unos problemitas de LEAES, ¿ya? Para poder solucionar. Entonces, bueno, en esta parte de aquí lo que me dice es que un automóvil recorre con una velocidad constante una circunferencia de 50 centímetros radio con una frecuencia de 10 hercios sobre segundo. Entonces, aquí apareció una nueva variable, ¿no es cierto? Que nos dice que es frecuencia. Entonces, vamos a esta parte de acá, que no nos asustemos. Ponemos simplemente que es súper sencillo, que ponemos que la frecuencia vendría a ser igual a 1 sobre el periodo. Nada más, muchachos. No se asusten y listo. Esto vendría a representar la frecuencia. Sigamos ahí. Nos dice que tenemos que sacar el periodo. Entonces, yo digo que el periodo, ya de manera directa, ya explicado anteriormente, vendría a ser igual a 1 sobre frecuencia, ¿no es cierto? O frecuencia vendría a representar 1 sobre periodo. Esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo estoy despejando de la ecuación que les acabé de dar, el periodo. Con lo cual yo digo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que me dice que es de 10 hercios, con lo cual yo ya tengo el periodo, que vendría a representar a 0,1 segundos. Y listo. Ya está el primer literal. ¿Se ven que es súper sencillo en esta parte de aquí? Ahora, vamos al siguiente, que vendría a ser la velocidad angular. Entonces, justamente recuerden que yo ocupé la fórmula que era el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, ocupemos periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, yo simplemente despejo, ¿no es cierto? 2pi sobre el periodo, con lo cual la frecuencia vendría a ser igual a 2pi sobre el periodo, que vendría a representar 0,1 segundos, ¿verdad? Y con lo cual el periodo vendría a representar a 2 por pi, que le divide a 0,1. Esto me quedaría 20 pi. Puedo dejarlo expresado como 20 pi, ¿ya? Dejémoslo expresado 20 pi radianes sobre segundo, ¿verdad? Listo. ¿Qué más me pide? Me pide que calculemos la velocidad angular y la velocidad lineal.
sigamos. Entonces, la velocidad tangencial, ahora conocemos que vendría a ser igual a omega por R. Entonces, como yo ya conozco ya todas estas fórmulas, yo simplemente cojo y reemplazo. Entonces, la velocidad tangencial vendría a ser igual a 20 pi que le multiplica el radio. Entonces, ahí buscamos el radio. ¿Dónde está el radio? Me dice que es de 50 centímetros. Entonces, yo conozco que yo tengo que ocupar el sistema internacional. Entonces, yo de manera directa, y ojo a eso muchachos, que en el AES ustedes pueden hacerlo de manera directa, yo digo que 50 centímetros en metros equivale a 0.5 metros. Si quieren, podemos hacer la transformación. Entonces digo que un metro equivale a 100 centímetros. Y aquí simplificamos este valor con este valor. Quedaría 0.5 metros de manera directa. Entonces ustedes ya pueden realizar, por ejemplo, cuando quieran transformar 10 centímetros, 20 centímetros a metros, ustedes ya saben que, por ejemplo, 10 centímetros es 0.1. Por ejemplo, 70 centímetros, 80 centímetros, por ejemplo, 80 es 0.8. Entonces ya de manera directa le pueden hacer. Entonces la velocidad tangencial vendría a ser 2pi que le multiplica 0.5. Por 0.5, que me representaría a pi, exactamente. ¿Por qué me va a representar a pi? Porque ¿cuánto equivale a 0.5? Equivale a un medio. Entonces yo simplifico y la velocidad tangencial a la final me representaría pi, ¿verdad? ¿Cuáles unidades serían aquí? Si estoy yo ocupando velocidad tangencial, vendría a representar a metros sobre segundos. Entonces yo pongo metros sobre segundo y listo. Ya calculé la velocidad tangencial. Y parece que me va a faltar espacio, ¿verdad? Y por último, me dice que tengo que ocupar la aceleración. Entonces, yo me acuerdo de la fórmula de la aceleración. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la aceleración? Ya, la aceleración, vamos a hacer en este pedacito de aquí que todavía me alcanza. Centrípeta vendría a representar igual a b cuadrado sobre el radio. Entonces, yo digo que la aceleración centrípeta vendría a representar a pi al cuadrado sobre lo que vendría a representar el radio. Entonces el radio ya sabemos que es 0.5. Entonces la aceleración centrípeta vendría a ser igual a pi cuadrado, 2 pi cuadrado. Ya. ¿Por qué hice eso? Porque vamos a eliminar esta partecita de aquí para poder enseñar esta parte. Porque yo supongo que sobre el pi está el 1, ¿no es cierto? Está en el denominador del pi, está el 1. Y 0,5 en fracciones, ¿a cuánto equivale? Equivale a un medio, ¿no es cierto? Equivale a un medio. Entonces, yo lo que hago, justamente como les explicaba en la parte de matemática, hago extremos con extremos y medios con medios. Y listo. Entonces, yo digo que aceleración centrípeta vendría a ser igual a 2 pi cuadrado y 1 por 1 vendría a ser 1, ¿verdad? Hago extremos con extremos. Queda en el numerador y la parte interna, que vendría a ser medios con medios, queda en la parte del denominador. Y listo. Ya. ¿Y por qué creerán que yo dejé expresado en esta forma literal, podríamos decir, que vendría a ser con el pi, que por ejemplo con el 2 pi cuadrado, y no lo resolví mediante la calculadora? Porque tal vez en el EAES, si les toca de manera presencial, ustedes van a tener algunas respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la respuesta 1 va a ser, por ejemplo, 0.2, por ejemplo, que le ponen el p igual a 0.2, les van a poner pt igual a 5 pi, por ejemplo. Entonces, ustedes ya saben que esta respuesta no es. Entonces, la segunda van a tener t igual a 0.1, bt igual a pi. O sea, dejarlo de expresado en pi, ¿no? Y la aceleración c es igual a 2 pi cuadrados o 2 pi cuadrado. Entonces, ustedes escogen y marcan directamente esta respuesta. Y listo, ya pudieron calcular. Ahora, vamos con otra parte que es interesante, que vendría a ser justamente los ejercicios de EAES.
Entonces, vamos a resolver un poquito de los ejercicios de la AES. Voy a presentar mi pantalla, chicos. Y muchachos, tal vez tengan ustedes alguna pregunta de esta parte. Antes de pasar, no. Antes de pasar, alguna pregunta que tengan del movimiento circular. Movimiento circular uniforme. Específicamente, vemos. ¿Alguna pregunta, algo que no se les grabó bien? Pregunten nomás, yo estoy aquí para poder ayudarles. Entonces, bueno, ahí me escriben en los comentarios, ¿ya? Ok, muchachos, entonces ahora sí pasemos. Vamos a buscar la parte de los ejercicios de LEAES. Listo, muchachos. Vamos al ejercicio. Ya, ahora vamos a resolver los ejercicios de LEAES. Entonces, bueno, está de todo un poco, ¿no? En los ejercicios de LEAES. Todavía me falta ver un poquito del tema de energías, que ya voy a ver en las siguientes clases. Y bueno, vamos a esta partecita de aquí que me dice que es un problema de MRU, básicamente. Y bueno, lo que me dice es que básicamente es que es el conductor de un auto que se mueve con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundos, ve un semáforo que se encuentra a una cierta distancia y frente a él cambia a rojo. Comienza a frenar uniformemente y se detiene en 4 segundos. Un físico mide los tiempos a velocidades de un auto registrándolos en la tabla. Entonces, ustedes pueden ver en esta parte de aquí que lo registra en la tabla. Entonces, sí ven que los tiempos aumentan, pero las velocidades disminuyen. Si yo tengo un cambio de velocidad, ¿en qué parte de física puede estar? A ver, si yo tengo básicamente un cambio de velocidad, recuerden que yo les decía que era una aceleración, porque una aceleración vendría a ser el cambio de velocidad que se va a producir en el tiempo, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces, bueno, yo aquí les voy a poner como una pequeña reseña para que se acuerden. Delta velocidad, delta vendría a ser un cambio, ¿no? Con respecto a un cambio en el tiempo. Listo, muchachos. Entonces, justamente aquí me dan unos enunciados para ver si es correcto. Entonces, en la parte 1 me dice que si el auto... No le entendí, profe. ¿Qué parte no entendiste, Marlene? Ahí coméntame nomás con toda confianza. Ya, hasta eso que Marlene me responda, justamente sigo en esta parte. Dice, con la base de los datos, ¿qué opción analiza el movimiento del auto? Entonces, en el primero dice que el auto recorre distancias iguales en tiempos iguales hasta detenerse. Entonces, toca analizar si estos tiempos van a ser iguales. Ahora, el otro literal me dice que el vector de variación de velocidad y aceleración tiene direcciones iguales. Toca analizar igualmente. Y el último dice que el auto posee una aceleración constante de 5 metros sobre segundo y el auto posee una aceleración constante de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Como yo sé que es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo lo que primero empiezo a analizar vendrían a ser las velocidades, porque yo sé que van a haber una variación de velocidades por la tabla que me está dando. Entonces, verán muchachos, yo lo que voy a hacer básicamente cambiemos el colorcito de lápiz y hagámosle más chiquito. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es simplemente cambiar, aplica la fórmula, ¿no? Aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Con lo cual, el cambio de velocidad vendría a representar a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿verdad? Sobre el tiempo final sobre el tiempo inicial. Ya Marlene, chévere. Yo ya acabo este ejercicio y te explico el anterior, ¿ya? Eso, muchachos, así pueden comentar con total confianza, muchachos. Ya, entonces yo voy a analizar entre dos parámetros. Entonces analicemos entre estos dos parámetros de aquí. Entonces, aquí vendría a ser, en esta parte de aquí, mi velocidad final, si analizo solo estos dos, vendría a representar a 15. Veamos si le puedo reducir un poquito más, un poquito. Ya, voy a analizar estos dos, ¿no? Esto es velocidad y esto es tiempo. Entonces, mi velocidad final vendría a representar a 15, si estoy analizando solo esta partecita de aquí.
Entonces digo que 15 menos 20 ¿sobre cuánto? Sobre el tiempo final, que vendría a ser 1, ¿no es cierto? 1 menos 0. Y listo. Entonces, ¿esto cuánto me quedaría? Me quedaría 15 menos 20, me quedaría menos 5 sobre 0. Y como estoy, perdón, sobre 1. Y como este ejercicio es justamente de aceleración, las unidades, ¿cuáles serían? Metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Ahora, vamos a poder analizar estos dos siguientes, y aplicamos las mismas fórmulas. Entonces, si aplicamos las mismas fórmulas, quedaría, voy a hacerle en esta partecita de acá abajo. Vendría a ser 5 menos 10 sobre los tiempos. ¿Cuál sería el tiempo? 3 menos 2, ¿no es cierto? 3 menos 2. Con lo cual me quedaría igual a menos 5 sobre 1. Menos 5 básicamente. Y vamos realizando el anterior, el último, que vendría a ser entre los dos últimos, ¿no es cierto? Que vendría a ser entre 5 y 0. Entonces, aquí vendría a ser, ¿cuál vendría a ser la velocidad final? Esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Entonces sería 0, pongo aquí 0. La velocidad que falta, ¿cuál vendría a ser? Velocidad inicial vendría a ser 5. Si yo analizo entre esos dos, ¿no? Y voy a tener tiempo final que vendría a ser 4. 4 y 3. Con lo cual esto me quedaría otra vez nuevamente una aceleración así. Entonces yo ya conozco que la aceleración entre cada punto vendría a ser igual a menos 5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces yo simplemente lo que hago es ya marcar la pregunta, ya, perdón, la respuesta que tenemos, ¿no? Que me dice que el auto posee una aceleración constante de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. 5 metros puede ser, ¿no? Pero recuerden el signo. Entonces, menos 5. El vector de variación, aquí justamente me dice, ¿el vector de variación de velocidad y aceleración tienen direcciones iguales? No, porque yo estoy hablando de una desaceleración. Y justamente creo que era Denis, creo que me preguntaba la anterior semana, que justamente qué pasa o qué significa que la aceleración sea negativa. La aceleración negativa quiere decir que está en contra, ¿no? Que por ejemplo está un carrito, está yendo con una velocidad que va para acá, está yendo en esa dirección, pero la aceleración que es negativa quiere decir que está yendo de esta forma de aquí. Entonces, por eso esta vendría a ser el vector de variación, velocidad y aceleración. ¿Tienen direcciones iguales? No, incorrecto. Y por último dice que el auto recorre distancias iguales en tiempos iguales hasta detenerse. No, esto no, muchachos. Ya, entonces ya logramos resolver este ejercicio de aquí, que no estuvo tan complicado, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Y ya dale, Marlene, ya voy más despacito, ya. Chévere, muchachos, sigan participando de esta forma de aquí. Ya. Por lo último, ya voy a volver a explicar este ejercicio para tal vez las personas que no me entendieron en esta parte de aquí. Bueno, básicamente lo que me dice el ejercicio del simulador es que yo voy a tener una tabla de velocidades y me dice cuál afirmación es la correcta. Entonces yo voy a tener aquí las respuestas, que primeramente me dice que el auto recorre distancias iguales en tiempos iguales hasta detenerse. Ya, tenemos que verificar. El otro me dice que el vector de variación de velocidad y aceleración tiene direcciones iguales. Ya, esto también tenemos que analizar. Y el auto posee aceleración constante de 5 metros sobre segundos.
se tiene que analizar y esta parte también se tiene que analizar, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Pero muchachos, justamente en esta parte que yo justamente estoy en MRV, entonces yo lo que primero empiezo analizando vendría a ser la aceleración. ¿Por qué? Porque yo sé que vendría a ser un cambio en la velocidad. Si estoy haciendo un cambio en la velocidad, vendría a representar aceleración, ¿verdad? Ya, entonces vendría a ser un cambio un cambio en la velocidad. Entonces es lo que yo empiezo analizando. Por ejemplo, en los ejercicios que ustedes tengan de LEAES, ustedes empiezan analizando estas partes de la velocidad. ¿Ya? Entonces yo digo que justamente voy a analizar la aceleración para ver si en una parte de este enunciado me corresponde a mi aceleración. Entonces yo me acuerdo, muchachos, siempre me acuerdo que mi aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Eso sí, tienen que grabarse de memoria. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Aceleración es igual a delta V sobre delta T. Ya, eso no se olvide. Pero, ¿qué representa mi variación de velocidad? Mi variación de velocidad lo que va a representar vendría a ser una velocidad final menos una velocidad inicial, porque vendría a ser una variación. Y por último, la variación del tiempo, lo que va a representar vendría a ser una diferencia entre un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta parte del tiempo, lo que nosotros podemos hacer, o sea, para que vean cómo se representa el intervalo de tiempo, es mediante un cronómetro. Entonces, ustedes cojan su celular, ¿ya? Y pongan una velocidad inicial. Entonces, por ejemplo, cojan y en un periodo tomen el tiempo. Entonces, ese vendría a ser el tiempo inicial, ¿no es cierto? Y luego le siguen que sigue el cronómetro y después de un tiempo lo vuelven a marcar y le paran y toman el tiempo final. Y ahí hacen la diferencia, ¿no? T final menos T inicial y vendría a representar esto. Listo, muchachos. Entonces, yo lo que hago es aquí ver si la aceleración se cumple para cada velocidad, para ver si es lineal, básicamente. Entonces, yo lo que hago es realizar la velocidad final, que vendría a ser en grupos de dos, ¿no es cierto? Este con este con este y este con este. Entonces, este me va a representar mi V final menos V inicial. Ahora, si yo cojo estos dos, también podría ser, ¿no es cierto? Pero yo me voy dando cuenta que siempre la aceleración va siendo la misma. Siempre que haga este con respecto a este con respecto a este con respecto a este con respecto a este, siempre la aceleración va a ser la misma. Entonces yo, por ejemplo, en la prueba de LEAES, como yo no tengo tiempo, yo lo que hago es marcar directamente. Marco directamente y prosigo, porque yo ya sé que y yo prosigo con el ejercicio. Ya, eso muchachos, espero que esté más claro en este sentido. Y vamos a la otra parte del ejercicio. Que me decían que no estaba muy claro. Ya, verán muchachos. Justamente lo que ustedes tienen que aprenderse son estas fórmulas de aquí. Bueno, esta primera no se ocupa mucho. Apréndanse en estas. Entonces, por ejemplo, para aprenderse velocidad angular, ¿cómo podrían hacer? Yo hago una comparación con la velocidad. ¿Se acuerdan que la velocidad vendría a ser igual a distancia sobre tiempo? Es una relación metros sobre segundos. Ya, recuerden metros sobre segundos. Recuerden siempre metros sobre segundo. Ahora, yo lo que voy a decir básicamente en la velocidad angular es cuántos grados se va a desplazar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Entonces se va a desplazar tanto en un tiempo determinado. Entonces es una relación igualmente. O sea, ya no se va a desplazar metros sobre segundo, sino se va a desplazar vendría a ser el ángulo con respecto al tiempo. Y también lo que voy a tener vendría a ser la velocidad tangencial, que vendría a ser esta fórmula de aquí, que vendría a ser la velocidad angular. ¿Por qué? Por R. R vendría a representar el radio. Entonces no se olviden de esto, muchachos.
BT es igual a omega por E. Omega es lo que les estoy diciendo. Omega es igual a velocidad angular. O sea, W. Pero este es un símbolo griego, ¿no? Solo que se representa con... Es W. Es omega, básicamente, es el símbolo griego omega, que se representa como W, pero es básicamente omega. ¿Ya? Velocidad angular. ¿Qué más necesitan saber? La aceleración centrípeta igualmente tienen que grabarse. Esta parte del periodo igualmente tiene que grabarse, pero para poder entender la parte física del periodo, yo digo que el periodo básicamente es lo que se demora, justamente lo escribí en esta parte de acá. Cambiemos a punterito láser, ya. Justamente el periodo es lo que se demora en poder realizar un ciclo. Entonces lo que se demora en poder realizar un ciclo. ¿Ya? Y por último, la frecuencia vendría a ser igual a 1 sobre el periodo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver la frecuencia? Por ejemplo, la frecuencia vendría a representar en hercios, vendría a representar, por ejemplo, en las notas musicales. Entonces, esto es como ondas, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Ya, y justamente estábamos revisando este ejercicio que tenía algunos datos que me decía que yo tenía un diámetro de 60 centímetros. Entonces, yo voy a tener una rueda, ¿ya? De 60 centímetros de diámetro. ¿Ya? Si yo quiero sacar el radio, la mitad del diámetro, ¿cómo sería? El radio debería ser D para 2, ¿verdad? Sería el diámetro para 2. Y vendría a representar igual a 30 centímetros. Con lo cual, yo ya saqué el radio, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a representar a 30 centímetros? Pero ojo con eso, muchachos. Recuerden el sistema internacional. El sistema internacional está, justamente les explicaba en la anterior clase, está en metros. Entonces, las unidades de la distancia es metros. Entonces, justamente en esa parte no se olviden, muchachas. Cambiemos el puntero. No, perdón. Puntero láser, ya. Ahora, ¿qué más me da? Me dice que calcule la velocidad angular que gira cuando el automóvil se desplaza a 72 kilómetros por hora. Si me dice kilómetros hora, yo ya sé que es velocidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué velocidad, qué tipo de velocidad es? Es velocidad tangencial. Entonces yo escribo en mis datos, ¿no? Velocidad tangencial 72 kilómetros por hora. Entonces, en esta parte de aquí de la derecha, yo lo que hice es transformar unidades por el sistema internacional. Entonces, yo lo que digo es 30 centímetros, tengo que transformar a metro. Entonces, yo pongo metros arriba. Entonces, yo digo que un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Entonces, yo simplifico y simplifico. Y me queda a la final 0.30 metros. Ahora, para poder transformar lo que vendría a ser la velocidad, cambio lo que vendría a ser kilómetros hora, porque en el sistema internacional la distancia tiene que estar en metros y el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces yo lo que digo aquí es que, ¿qué quiero simplificar? Quiero simplificar kilómetros. Para que se simplifique tiene que estar en la parte de abajo. Entonces en esta partecita de acá abajo tiene que estar. Entonces yo digo que 1 kilómetro equivale a ¿cuánto? Entonces yo me recuerdo justamente esos prefijos que les daba en la anterior clase. Entonces yo digo que es 1 por 10 a la 3. Pues 1 por 10 a la 3 equivale a 1000, ¿no es cierto? Entonces 1 kilómetro equivale a 1000. Ya, 1000 metros. Entonces yo simplifico y simplifico. Y justamente en esta partecita yo les decía que tenemos que hacer una técnica para poder simplificar tiempo, porque en la prueba del EAES no nos va a dar tiempo. Entonces yo lo que digo es, 1 hora equivale a ¿cuánto? A 3600 segundos. Eso sí tienen que acordarse de ley. Esto sí acuérdense, muchachos. Entonces yo digo que 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, simplifico la hora con la hora. Y bueno, realizo el cálculo que me queda a la final 20 metros sobre segundo. Y listo. Ahora, yo ya acordándome las fórmulas, ya recordando las fórmulas de MCU, yo sé que la velocidad tangencial es igual a omega por R, ¿verdad?
Entonces, yo lo que digo es que a mí me falta el omega. Entonces, yo procedo en esta parte a despejar mi omega. Entonces, yo digo que justamente en esta parte de las ecuaciones, cambiemos de colorcito. BT sobre R vendría a ser igual a omega, ¿no es cierto? Y en esta parte lo que hago es simplemente darle la vuelta. Entonces, justamente en esa parte de matemáticas que veíamos, que les decía que la incógnita podía quedar en cualquier parte de la ecuación, puede quedar tanto a la derecha como puede quedar a la izquierda. Yo en este caso, yo lo que hice es simplemente dejar la incógnita que yo no conozco al lado derecho. Entonces esto vendría a ser mi incógnita. Incógnita. Y en el siguiente paso, yo lo que hago es darle la vuelta. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora la parte derecha va a pasar a la izquierda y la parte izquierda va a pasar a la derecha. De esa forma de ahí. Listo. Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo datos, porque yo ya sé que yo no... Profe, se le escucha un poquito entrecortado. conozco el radio. Entonces digo que es 20 metros sobre segundo. Esto, entonces aumentémosle un literal más. Entonces, ¿qué les parece, muchachos, si sacamos el periodo? Entonces, yo les decía que justamente el periodo es esta fórmula de aquí, recordando de las fórmulas que yo me sé de MCU. Entonces, tienen que acordarse de las fórmulas de MCU. Y bueno, muchachos, verán, una recomendación aquí, verán, para poderse grabar todo lo que vendría a ser esto de las fórmulas. Verán, estudien en la noche y van a ver que se van a acordar al día siguiente. O sea, traten de estudiar, por ejemplo, a la noche antes de dormir, por ejemplo, una repasadita de las fórmulas. Unos 5 minutos de tiempo y van a ver que se van a acordar al día siguiente. Bueno, eso es un poquito de psicología, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo que se llama la huella mental. Entonces, ahí la huella mental, o sea, se va a incrementar. Entonces, o sea, la huella mental vendría a ser las conexiones nerviosas que tienen ustedes, ¿no? Entonces, hagan eso, muchachos, y van a ver cómo se acuerdan. Una recomendación. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta parte de aquí, simplemente ya tengo la fórmula del periodo es igual a 2pi sobre omega. Ya tengo omega, ¿verdad? Tengo omega. Y 2pi es, o sea, ya es la parte de numérica. Y me quedaría el periodo igual a 0.094. Ahora, este ejercicio es un poquito más complicado, ¿ya? Pero lo que me acuerdo es que el periodo vendría a ser igual a una frecuencia. ¿Y qué me dice aquí? En esta parte que ya tengo una frecuencia de 10 hercios. Entonces aquí yo lo que hago es realizar el inverso, ¿verdad? Que vendría a ser el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Frecuencia se equivale a 10 y digo 1 sobre 10. Directamente yo lo que hago es realizar el periodo que vendría a ser a 0.1 segundos. Listo. Ahora, yo tengo también la otra fórmula, recordando las fórmulas de MCU que repasé. Digo que es 2pi sobre omega. Entonces, ¿yo qué hago a despejar de esta fórmula, no es cierto? Que vendría a ser omega igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, yo ya conozco el periodo de lo que saqué anteriormente. Entonces, cambiamos el punterito, cambiamos de colorcito, ya. Ya, entonces yo lo que hago es simplemente reemplazar en la fórmula que yo tengo. Sería 2pi dividido para 0.1 segundos. Entonces a la final, ¿cuánto me queda? Esto me va a quedar a 20pi. Porque justamente les explicaba en esta parte de acá que vendría a ser 2pi. Yo supongo que en el numerador, en este 2pi, está dividido para 1. Y en esta parte de 0.1, si yo le cambio a parte fraccionaria que veíamos justamente en la parte de matemáticas, vendría a representar a un décimo, que es justamente lo que está en esta parte de acá, de la izquierda. Entonces yo lo que hago ahora es extremos con extremos y medios con medios. Entonces yo multiplico 2pi que le multiplica 10. Sería
2pi por 10 vendría a ser a 20pi. Y 1 por 1 queda 1 mismo. Y me queda de esta manera de aquí. Listo, muchachos, ¿no es cierto? Ahora, recordando igualmente las fórmulas que yo ya tenía, tengo que BT es igual a omega R. Entonces yo ya tengo omega. Entonces, si ven que todo cae en cascada. Entonces yo ya reemplazo omega en 20pi. Y el radio justamente lo tengo acá, en esta parte de acá. Con 50 centímetros de radio, me dice. Entonces el radio vendría a ser 50 centímetros. Entonces yo reemplazo de esta parte acá, porque ya tengo datos. Y me queda a la final, si yo realizo esto, me queda pi. ¿Sí? Y por último me está pidiendo la aceleración. Entonces yo ya recordando las fórmulas que me aprendí, quedaría velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la velocidad yo conozco que es pi. Sobre el radio que vendría a ser 0,5. Y realizo exactamente lo mismo que les expliqué anteriormente en esta parte de omega, medios con medios y extremos con extremos. Y a la final, ¿qué me quedaría? Me quedaría la aceleración centrípeta. Entonces me quedaría 2pi cuadrado. Entonces justamente eso les explicaba, muchachos, que en el EAS no van a tener mucho tiempo. Y por ejemplo, tal vez no les dejen ocupar calculadora. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, o sea, mejor dicho, no les van a dejar ocupar calculadora. Si es de manera presencial. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, les van a dar el primero, les van a dar el periodo de 0.2, el BDT de 5pi. Por ejemplo, la segunda respuesta, el periodo 0.1, BT igual a pi y la aceleración centrípeta de 2pi cuadrado. Entonces, yo ya conozco que es directamente esta respuesta, ¿no es cierto? Y lo dejé expresado en pi. Y listo. Y logré resolver. Espero que haber resuelto tus dudas, Marlene. Y bueno, pregúntenme nomás cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Pregúntenme nomás con toda confianza. Ahora, bueno, vamos a entrar a lo que vendría a ser las leyes de Newton, muchachos. Entonces, bueno, las leyes de Newton escribió Isaac Newton. Él nació en el año de 1642 y murió en el año de 1726. Entonces, Isaac Newton fue una persona que descubrió bastantes cosas, ¿no? O sea, descubrió, no inventó, porque las cosas ya estaban ahí. Entonces, bueno, descubrió lo que vendría a ser la gravedad, descubrió lo que vendría a ser el cálculo y, bueno, con toda esta parte del cálculo es cómo puedo saber cómo se comporta el mundo. Entonces, con el cálculo, por ejemplo, hago ingeniería, con el cálculo hago lo que vendría a ser estructuras metálicas, vendría a ser edificios. Por ejemplo, si quiero realizar el cálculo de una caldera, por ejemplo, las calderas de vapor. Entonces, con todo eso se hace con cálculo. Y también descubrió que la luz se divide en otras luces, ¿no es cierto? Que vendría a ser en roja, en amarilla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto descubrió mediante prismas, etcétera, etcétera. Ya, ahora, justamente ahora que entramos en las leyes de Newton, nosotros vamos a tener lo que vendría a ser algunos ejemplitos, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de mecánica. Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo sé que vendría a ser un eje. Cambiemos de colorcito de puntero. Entonces, en un eje, ¿qué va a pasar? En un eje van a existir fuerzas. En un eje van a existir fuerzas. Si aquí yo tengo un eje y aquí voy a tener un rodamiento, que vendría a ser este de aquí, vendría a representar fuerzas. Este, por ejemplo, le puse porque es bastante interesante cómo se van comportando las fuerzas. Por ejemplo, los esfuerzos. Por ejemplo, se pueden ver aquí. Por ejemplo, aquí existe unas cargas que pueden hacer que mi eje se pueda romper. Entonces, por esa parte es importante. Entonces, se analiza mediante fuerzas. De igual forma, aquí ven un trabajito, por ejemplo, que le estaba realizando el otro día. Bueno, es un deber de la universidad, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, decía, ¿cuál es la varilla que más fuerza, o sea, cuál puede romperse primero? Entonces, yo digo que es esta roja. Entonces, esto se hace mediante el análisis, mediante unos programas.
pero se necesita conocer de fuerzas. De igualmente aquí, esta vendría a ser una biela puede ser de una bicicleta, muchachos. Entonces, bueno, empecemos con esta parte. Vendría a ser, primeramente nosotros definimos fuerza. Entonces, una fuerza básicamente, cambiamos de color. Ya, una fuerza básicamente vendría a representar una masa y una aceleración. Entonces aquí ya metemos el concepto de masa. Entonces nosotros a partir de una fórmula ya podemos empezar a definir. Entonces básicamente la fuerza vendría a ser una masa que puede moverse en el espacio. Entonces aquí podemos hacer un análisis dimensional que la masa por aceleración vendría a representar ¿a qué? La masa representa kilogramos y la aceleración representa a metros sobre segundo al cuadrado. Y los científicos simplificaron a una sola unidad llamada newtons. Entonces, los famosos newtons, muchachos. Gracias a quién? A su descubridor. Entonces, bueno, primeramente vamos a ver la primera ley de Newton, que nos dice que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de la fuerza que se aplica es nula. Entonces, lo que ustedes tienen que aprenderse es que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Ya, esta partecita tienen que aprenderse. Esta es la primera ley de Newton. Y básicamente lo que nos dice es que el cuerpo va a estar en reposo o va a estar a una velocidad constante. ¿Sí? Y nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a no ser obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Entonces el cuerpo que nosotros podemos tener, no van a existir fuerzas que cambien el estado de este, ¿no? Este puede estar en reposo o puede estar en velocidad constante. Ya. Por la primera ley de Newton también la llaman la ley de la estática, porque esto es aplicable en lo que vendría a ser las estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver lo que sería una grúa que necesita estar en estática y, por ejemplo, aquí tenemos la Torre Eiffel, que de igual forma tiene que estar estático, ¿verdad? Entonces, como esto no se mueve, la sumatoria de todas las fuerzas que vamos a tener aquí vendría a ser cero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una varilla y aquí este vendría a tener una fuerza. Por ejemplo, una fuerza. Por ejemplo, aquí, esta varillita de aquí va a tener otra fuerza, pero la sumatoria de todas las fuerzas de esta estructura vendría a ser cero. De igual forma en esta otra parte de acá. Y bueno, por ejemplo, aquí un chiste, un meme, mejor dicho. Justamente decía esta parte que dice, te amo con todas mis fuerzas. Y Isaac Newton dice, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, ella no te ama. Entonces, bueno, ahora ya entienden el chiste porque es. Y el meme. Y bueno, vamos ahora a ver la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton ahora lo que me dice es que va a haber movimiento entre los cuerpos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener una velocidad que se va a mover con una aceleración. Ya creo que se puso mal. Les explico esta partecita porque ya mismo se acaba la clase, muchachos. Ya, se va a mover con una aceleración en esta parte de acá. Se puede mover para la derecha o para la izquierda, eso no importa. Pero lo importante es que si yo aplico una fuerza y supero o sea, que el cuerpo ya no está estático y se va a mover, entonces eso yo ya entraría en la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, aquí el enunciado lo que nos dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa. La fuerza motriz impresa es la fuerza que yo aplico. Esto es solo como un concepto, ¿no? Y ocurre según una línea recta o a lo largo en la cual aquella fuerza se imprime.
Entonces, eso muchachos con la segunda ley de Newton. Acuérdense de esta fórmula. Entonces, simplemente yo lo que me acuerdo, primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en sumatoria de fuerzas igual a cero. Y la segunda ley de Newton vendría a ser sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Estas dos formulitas tienen que aprenderse. Y listo, muchachos. Y ya creo que nos dio la hora. Ya son las 8:03. Bueno, muchachos, en la siguiente seguimos, ¿ya? Muchas gracias por todo, muchachos. Espero haber solventado un poquito sus dudas. Y bueno, recuerden que el día sábado igualmente vamos a estar con ejercicios. Igualmente, si ustedes desean inscribirse, yo puedo darles lo que vendría a ser las tutorías para poder conversarnos un poco más. Y eso, muchachos. Entonces, se cuidan bastante y repasen bastante de esta parte. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta noche. Chicos, chicas, si es que tienen alguna inquietud sobre los cursos de los días sábados, estamos a la orden. Nos pueden enviar un mensaje por interno o comentarios. Nosotros estamos gustosos en responderles. Y sigan conectándose con nosotros la siguiente semana. Nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias, profe. Una buena noche. Gracias, Dami. Cuídate. Nos vemos, muchachos. Gracias. Una Cuídense. buena noche a todos. Hasta luego.